El olor a tierra mojada y a olvido se metía por las rendijas de la ventana del viejo Ford. Afuera, la noche era una boca de lobo, espesa y sin estrellas. Tenía 63 años, y el único mapa que me guiaba era el recuerdo de una voz áspera, la de un trailero anónimo en una parada de carretera en La Rumorosa, un hombre con más arrugas que un mapa antiguo y ojos que habían visto demasiados amaneceres. «Señora», me había dicho con una amabilidad que no le iba a su apariencia, mientras le daba un sorbo a su café negro como el asfalto. «Si le toca pasar por el tramo viejo, evite el túnel. A cualquier hora, pero sobre todo de noche. Ahí espantan, y no de los que hacen ruido, de los que se meten en el alma». Asentí por pura cortesía, pensando que eran cuentos de carretera, de esos que se tejen con el humo del cigarro y la soledad de los kilómetros. Pero algo en su mirada, una honestidad brutal, se me quedó grabado a fuego en la memoria. Y aquí estaba yo, 2 meses después, conduciendo hacia el corazón de esa advertencia. Mi Ricardo, mi esposo por 40 años, había muerto en ese mismo tramo. Un accidente, dijeron todos. Un infarto fulminante al volante, concluyó el forense. Su auto, un elegante sedán que siempre olía a cuero y a él, se había estrellado justo a la salida de ese túnel, el túnel de los lamentos, como lo llamaban los viejos del pueblo. Pero yo sabía que no había sido un accidente. Lo sentía en la médula de los huesos, en ese espacio vacío en la cama que todavía guardaba el eco de su calor. Ricardo no era un hombre de infartos. Era un roble, un hombre que revisaba su salud con la misma meticulosidad con la que cuadraba las cuentas de su empresa constructora. El negocio. Ahí estaba la raíz de todo. Construcciones Valdivia. El sueño de su vida, levantado con sudor y desvelos, ahora estaba en manos de su socio Fernando. Fernando, que había sido como un hermano para él, como un hijo para mí, el mismo que en el funeral me abrazó con sus brazos fuertes, vestido con un traje que seguramente costó más que mi primer coche, y me susurró al oído: «No te preocupes por nada, Elena. Yo me haré cargo. El legado de Ricardo está a salvo». Pero sus ojos no decían lo mismo que sus palabras. Había un brillo en ellos, una impaciencia, un hambre que me heló la sangre. En las semanas siguientes, su verdadera naturaleza comenzó a asomar. Me hablaba de reestructuraciones, de inversiones necesarias, de vender activos para sanear las finanzas. Palabras que sonaban a hueco, a excusa. Mi hijo, Mateo, me decía que estaba paranoica, que el dolor me hacía ver fantasmas. «Mamá, por favor». Fernando fue la mano derecha de papá por 20 años. Confía en él. Nos está ayudando. Pero mi instinto, esa brújula interna que nunca me había fallado, me gritaba que algo estaba podrido. Y la podredumbre olía a traición. Por eso estaba aquí. Necesitaba entender. Necesitaba sentir lo que él sintió en sus últimos momentos. El volante estaba frío bajo mis manos temblorosas. El reloj del tablero marcaba las 2:51 a.m. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor desbocado en la quietud de la sierra. La entrada del túnel apareció de repente, una cicatriz oscura en la ladera de la montaña. Reduje la velocidad. El consejo del trailero resonaba en mi cabeza: «Evite el túnel», pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Apagué la radio, que emitía una estática fantasmal. Tomé una respiración profunda, como si estuviera a punto de sumergirme en aguas profundas y heladas, y me adentré en la oscuridad. Las luces del coche cortaban la negrura, revelando paredes de roca húmeda que parecían sudar. El aire se volvió denso, frío. El sonido del motor rebotaba en el concreto, creando un eco solitario y opresivo. Era como estar en las entrañas de una bestia dormida. Mis ojos recorrían cada metro, buscando una señal, una pista, algo que me explicara por qué aquí, por qué mi Ricardo. A mitad del túnel, el motor del coche tosió 1, 2 veces, y se apagó. El silencio que siguió fue absoluto, total. Las luces se extinguieron, sumergiéndome en una oscuridad tan completa que sentí que me borraba. El pánico me subió por la garganta, un nudo amargo y helado. Intenté encender el auto. Nada. La llave giraba muerta en el interruptor. Mi respiración era un jadeo ruidoso en la quietud,
Tranquila, Elena, tranquila. Piensa. Recordé las enseñanzas de Ricardo, su calma ante la adversidad. Todo problema tiene una solución, mi vida. Solo hay que encontrar el ángulo correcto para mirarlo. Pero en esta oscuridad no había ángulos, solo un vacío infinito. Miré el reloj. Su luz verdosa era lo único visible. 2:58 AM. El tiempo parecía haberse detenido. 1 minuto. Solo 1 minuto más. Y entonces, cuando el segundero invisible completó su vuelta y los números cambiaron a 2:59 AM, lo escuché. No fue un grito, no fue un susurro. Fue una voz, clara como el agua, tan familiar que me hizo doler el alma. Era la voz de Ricardo, y dijo mi nombre. Elena. No venía de afuera, no venía de adentro del coche, venía de todas partes y de ninguna, como si la misma oscuridad me estuviera hablando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no de miedo, sino de una certeza absoluta, una revelación que me sacudió hasta los cimientos. No estaba loca, no estaba sola, y él, mi Ricardo, estaba tratando de decirme algo. El eco de mi nombre, pronunciado con la cadencia exacta de Ricardo, se quedó suspendido en el aire denso y frío del túnel. Me quedé petrificada, con las manos aferradas al volante, esperando otro sonido, otra palabra, cualquier cosa que rompiera el hechizo de ese instante. Pero solo hubo silencio, un silencio más pesado y significativo que antes. Mi corazón, que había estado a punto de estallar, comenzó a latir con un ritmo más lento, más deliberado. El pánico se disolvió y en su lugar quedó una extraña serenidad. Era la calma que precede a la batalla, la certeza de que el camino, por más oscuro que fuera, era el correcto. Giré la llave una vez más, sin mucha esperanza, y el motor del Ford rugió de vuelta a la vida, sus faros cortando la oscuridad de nuevo como si nada hubiera pasado. No me detuve a pensar en la lógica de lo ocurrido. En ese momento, la lógica era una moneda sin valor. Lo único que importaba era el mensaje. Mi Ricardo me estaba guiando. Salí del túnel y me detuve en el acotamiento, justo en el lugar donde habían encontrado su coche. Apagué el motor y bajé. La brisa nocturna era fría y olía a pino y a tierra. Miré hacia atrás, hacia la boca oscura del túnel, y supe que había cruzado un umbral. Ya no era solo una viuda doliente y confundida. Era una mujer con una misión. Volví a casa cuando los primeros rayos del sol teñían el cielo de un rosa pálido. Mateo ya estaba despierto, preparando café. Su rostro joven estaba marcado por la preocupación. ¿Dónde estabas, mamá? Me tenías con el Jesús en la boca. Fui a dar una vuelta. Respondí, evasiva. No podía contarle lo del túnel. No todavía. Él no lo entendería. Me miró con esos ojos serios, los mismos de su padre. Mamá, tenemos que hablar. Ayer vino el licenciado de Fernando. Hay unos papeles que necesitas firmar para ceder el control total de las acciones. Es un formalismo para que él pueda mover el dinero y salvar la empresa. Sentí una punzada de ira. ¿Salvar la empresa? ¿O terminar de saquearla? No voy a firmar nada, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mateo dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, por Dios, ¿no lo entiendes? Vamos a perderlo todo. La casa, los ahorros. Papá dejó deudas. Fernando nos está ofreciendo un acuerdo generoso. Nos dará una pensión mensual. Es nuestra única salida. Tu padre no dejó deudas, repliqué, mi voz firme. Y Fernando no es generoso. Es un ladrón. Mateo sacudió la cabeza, frustrado. Estás obsesionada. El dolor te está haciendo daño. Papá confiaba en él. Tu padre también me enseñó a mí a confiar en mi instinto, dije, y di por terminada la conversación. Ese día comencé mi propia investigación. Convertí el estudio de Ricardo en mi cuartel general. Sus archivos, sus libros de contabilidad, sus agendas. Todo estaba ahí, un rompecabezas de su vida y, posiblemente, de su muerte. Pasé horas revisando papeles, buscando una anomalía, un hilo del que tirar. Al principio, todo parecía en orden. Fernando era un administrador meticuloso, no había duda. Pero entonces encontré algo. En una agenda vieja de 2 años atrás, Ricardo había anotado un nombre, Javier Serrano, y junto a él,
un número de teléfono y una dirección en un barrio humilde de la ciudad. Recordé a Javier. Era el jefe de almacén, un hombre leal, de pocas palabras, que había trabajado con Ricardo desde que la empresa era solo un pequeño local y una camioneta destartalada. Lo habían liquidado, un mes después de la muerte de Ricardo, parte de la reestructuración de Fernando. ¿Por qué Ricardo anotaría sus datos personales si ya trabajaba para él? ¿Había algo más? Decidí que mi siguiente paso era encontrar a Javier Serrano. Mientras tanto, la presión de Fernando aumentaba. Me llamaba a diario, su voz suntuosa y falsamente preocupada. «Elenita, ¿cómo sigues? Mateo me dijo que no te sientes bien. No te apures por los papeles cuando estés lista. Solo que el tiempo apremia, ya sabes cómo son los bancos». Cada palabra era una daga. Recordé una cena, meses antes de la tragedia, en un restaurante carísimo en Polanco. Fernando había insistido en invitar. Pidió el vino más caro y habló sin parar de sus planes de expansión, de abrir una oficina en Houston para atraer inversionistas americanos. Ricardo lo escuchaba en silencio con una expresión extraña en el rostro que en ese momento no supe interpretar. Parecía decepcionado. Fernando, por otro lado, se mostraba eufórico, ostentoso. Lucía un reloj que brillaba bajo las luces del restaurante y hablaba de comprarle a su esposa una bolsa de Chanel, porque ella se lo merece todo. Ahora, esa memoria me sabía a veneno. Era el festín del chacal antes de dar el golpe final. Una noche, mientras ordenaba un cajón lleno de recibos y facturas viejas, encontré una pequeña caja de seguridad que Ricardo guardaba en el fondo. No era de banco, sino una de esas cajas caseras. Nunca le había prestado atención. La abrí con la llavecita que él siempre guardaba en su cartera. Dentro, no había joyas ni dinero. Solo había una llave USB y una nota doblada, escrita con su letra firme. «Elena, mi vida, si estás leyendo esto, es porque mi instinto no me falló, y el tuyo te trajo hasta aquí. No confíes en nadie, especialmente en él. La verdad está en el Proyecto Alondra. Te amo siempre. R. Proyecto Alondra». Nunca había oído ese nombre. Conecté la USB a la computadora con manos temblorosas. Estaba encriptada. Necesitaba una contraseña. Probé de todo. Nuestras iniciales, fechas de aniversario, los nombres de nuestros hijos, el nombre de su barco. Nada. Me sentí frustrada, al borde de las lágrimas. Estaba tan cerca, pero un muro digital me separaba de la verdad. Me recosté en la silla, agotada. Miré el desorden de papeles sobre el escritorio, el legado de mi esposo reducido a cajas de cartón. Y entonces, la voz del túnel volvió a mi mente. Elena. No fue solo mi nombre lo que escuché. Hubo algo más. Un susurro casi imperceptible después. Un sonido que mi cerebro en pánico no había procesado. ¿Qué fue? Cerré los ojos. Me transporté de nuevo a esa oscuridad, a ese instante suspendido en el tiempo. Y lo recordé. Después de mi nombre hubo un susurro, el eco de una palabra que Ricardo solía decirme cuando yo era joven y dudaba de mí misma, cuando sentía que no podía con el mundo. Confía. La palabra era confía. Con un nudo en la garganta, me incliné sobre el teclado y escribí CONFIA. La pantalla parpadeó. Y entonces, una carpeta llamada Proyecto Alondra se abrió, revelando hileras de archivos y hojas de cálculo. La verdad, por fin, estaba al alcance de mi mano. El contenido de la carpeta Proyecto Alondra era un laberinto de números, contratos y transferencias bancarias que, a primera vista, no tenían sentido para mí. No era contadora, pero había pasado 40 años al lado de un hombre que vivía y respiraba ese mundo. Algo había aprendido. Ricardo me había enseñado a leer entre líneas, a buscar no solo lo que estaba presente, sino también lo que faltaba. Y en esos documentos, faltaba mucho. Había una empresa fantasma, Servicios Integrales del Norte S.A. de CB, a la que Construcciones Valdivia le había pagado millones de pesos por concepto de asesorías y gestión de proyectos. Proyectos que no existían en los registros oficiales de la empresa. Las transferencias estaban autorizadas por una sola firma, Fernando Altamirano. Ricardo había estado rastreando el dinero. Había mapas de flujo,
cuentas en paraísos fiscales, nombres de personas que yo no conocía. Estaba claro, Fernando había estado desangrando la empresa durante años, construyendo su propio imperio a espaldas de su socio, de su hermano. El proyecto Alondra era la investigación secreta de Ricardo. Por eso había estado tan callado y preocupado en sus últimos meses. No estaba enfermo, no estaba deprimido, estaba cazando a un traidor, y el traidor lo había cazado a él primero. La revelación fue como un golpe físico. Me faltó el aire. La imagen de Fernando en el funeral, con su rostro compungido y sus promesas vacías, se superpuso con la imagen de un criminal frío y calculador. La rabia me invadió, una oleada caliente que barrió con el dolor y el miedo. Ya no se trataba solo de justicia para Ricardo. Se trataba de proteger nuestro legado, el futuro de mis hijos. Imprimí los documentos más importantes, los guardé en una carpeta y oculté la USB. Sabía que no podía ir a la policía. No todavía. Fernando era un hombre poderoso, con contactos. Necesitaba más que pruebas circunstanciales. Necesitaba un testigo. Necesitaba a Javier Serrano. A la mañana siguiente, conduje hasta la dirección que Ricardo había anotado. Era una colonia de calles sin pavimentar y casas a medio construir. Encontré la casa de Javier, un pequeño hogar de bloques de cemento con un jardín delantero cuidado con esmero, lleno de malbones y rosales. Un hombre de unos 50 y tantos años, de piel curtida por el sol y manos callosas, regaba las plantas. Era él. Me reconoció al instante. Su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a la incomodidad, al miedo. «Señora Elena», murmuró, secándose las manos en el pantalón. «¡Qué sorpresa! ¿Qué hace por acá?» «Necesito hablar con usted, Javier, es sobre Ricardo». Sus ojos se movieron nerviosamente hacia los lados como buscando una ruta de escape. Yo ya no trabajo ahí, señora. Con todo respeto, no tengo nada que decir. Sé que Fernando lo despidió. Insistí, mi voz suave pero firme. Y sé que usted era el hombre de más confianza de mi esposo. Por favor, Javier, solo 5 minutos. Dudó, mirando hacia la puerta de su casa. Finalmente, asintió con resignación y me hizo pasar. Su sala era modesta, pero impecablemente limpia. Nos sentamos en un sofá cubierto con una manta tejida. Su esposa nos trajo 2 vasos de agua de Jamaica y se retiró en silencio. Le conté lo que había descubierto, le hablé del proyecto Alondra. Mientras hablaba, su rostro se volvía más pálido. Cuando terminé, se quedó mirando el vaso de agua, sus nudillos blancos de la tensión. «Señora», dijo con voz queda, «usted no sabe en lo que se está metiendo. Don Fernando es peligroso. Mi esposo está muerto, Javier. Ya no tengo nada que perder. Dígame lo que sabe. Ayúdeme a hacer justicia». Javier suspiró, un sonido que pareció arrastrar todo el peso del mundo. Don Ricardo descubrió todo hace como 1 año. Los desvíos, las cuentas. Me pidió ayuda. Yo manejo el almacén, sé qué material entra y cuál sale. Y había mucho material que se compraba, se facturaba, pero nunca llegaba a las obras. Iba a parar a otros proyectos personales de don Fernando. Su voz era un susurro. Don Ricardo lo confrontó. Le dio la oportunidad de devolver el dinero y marcharse sin escándalo. Por los viejos tiempos, dijo. Pero don Fernando se rió en su cara. Le dijo que era un viejo sentimental, que el mundo de los negocios había cambiado. Y el día del accidente, Carla insté, conteniendo la respiración. Javier cerró los ojos. Ese día don Ricardo me citó cerca del túnel viejo. Me dijo que tenía la prueba final, algo que hundiría a Fernando para siempre. Iba a entregármela para que yo la guardara. Tenía miedo de que le pasara algo. Yo llegué tarde. Había mucho tráfico. Cuando llegué ya estaba la policía, la ambulancia. Se le quebró la voz. Llegué tarde, señora. Si hubiera llegado a tiempo. No es su culpa, Javier, le dije poniendo mi mano sobre la suya. Es culpa de Fernando. Y ahora usted y yo vamos a asegurarnos de que pague. ¿Qué era esa prueba? ¿Sabe qué era? Él negó con la cabeza. No me lo dijo. Solo dijo que era el clavo final en el ataúd. Me fui de su casa con una mezcla de esperanza y temor. Tenía un testigo, pero la prueba definitiva seguía perdida. ¿Qué podía ser? ¿Y dónde estaba?
Si Ricardo la llevaba consigo, debió haber estado en el coche. ¿La encontró la policía? ¿O la tomó Fernando antes de que llegaran las autoridades? La idea me heló. Era muy posible. Fernando habría sido uno de los primeros en ser notificados. Podría haber llegado a la escena y tomado lo que necesitaba antes que nadie. Me sentí en un callejón sin salida. Tenía el mapa del tesoro, pero el cofre estaba vacío. Los días siguientes fueron un juego del gato y el ratón. Fernando, sintiendo mi resistencia, aumentó la presión. Empezó a llamarme a horas extrañas, su tono cada vez menos amable. Elena, los inversionistas se están poniendo nerviosos. Si no firmas, la empresa se va a la quiebra. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir el trabajo de la vida de Ricardo? Mateo, influenciado por él, me discutía a diario. Mamá, estás siendo irracional. Nos vas a dejar en la calle por tu terquedad. Me sentía acorralada. Una tarde, recibí una notificación del banco. La cuenta bancaria principal, una cuenta mancomunada con Ricardo, había sido bloqueada. La razón: disputa sobre el patrimonio del titular fallecido. Era obra de Fernando, sin duda, usando sus artimañas legales para asfixiarme financieramente. Fue un golpe bajo, devastador. El dinero que teníamos era para emergencias, para la universidad de mis nietos. Sentí el pánico de nuevo, pero esta vez fue diferente. La Elena que se había adentrado en el túnel ya no existía. La nueva Elena era una estratega. Recordé a Napoleon Hill, un autor que Ricardo admiraba. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Cuál era la semilla en esta situación? El bloqueo de la cuenta era un acto de desesperación de Fernando. Significaba que tenía miedo. Sabía que yo estaba buscando algo, y eso me dio poder. Decidí cambiar de táctica. En lugar de buscar la prueba perdida, me enfoqué en lo que sí tenía: los archivos de Ricardo y el testimonio de Javier. Llamé a mi hija, Sofía, que vivía en San Diego. Sofía siempre había sido la más perceptiva, la que veía el alma de las personas. Le conté todo, sin omitir detalles. A diferencia de Mateo, ella me creyó al instante. Sabía que algo no estaba bien con el tío Fernando, dijo, su voz llena de rabia. En la última videollamada que tuve con papá, lo noté muy raro. Me dijo algo que no entendí en ese momento. Me dijo: mija, si algo me pasa, recuerda siempre dónde florecen las alondras. Las alondras. Proyecto Alondra. No era un nombre al azar. ¿Sabes a qué se refería, Sofía? Sí, mamá. Es el rancho de los abuelos, el lugar donde creciste. Papá siempre decía que ahí era donde el alma descansaba y las alondras cantaban más bonito. El rancho. Habían pasado años desde la última vez que fui. Después de la muerte de mis padres lo habíamos mantenido, pero rara vez lo visitábamos. Estaba a unas 3 horas de la ciudad, un pedazo de tierra olvidado en el tiempo. ¿Qué podría haber allí? Sofía, necesito que hagas algo por mí, le dije, un plan comenzando a formarse en mi mente. Necesito que investigues discretamente a Servicios Integrales del Norte. Busca a sus dueños, sus operaciones, cualquier cosa. Eres buena con esas cosas de la computadora. Claro que sí, mamá. Y tú cuídate mucho. Fernando es un animal herido. Colgué el teléfono sintiendo una nueva oleada de energía. El tablero de ajedrez estaba cambiando. Yo también podía mover mis piezas. A la mañana siguiente me preparé para ir al rancho. Mientras buscaba las llaves viejas en un escritorio, mis dedos tropezaron con un objeto pequeño y frío. Era un encendedor de plata, uno que Ricardo siempre llevaba, aunque no fumaba. Le gustaba el sonido del clic, el olor a gasolina. Lo abrí por costumbre y noté algo extraño. El fondo, donde debería estar la piedra, parecía suelto. Usé una de mis pinzas para las cejas y, con cuidado, lo levanté. Debajo, en un compartimento diminuto, había una tarjeta de memoria micro SD, no más grande que mi uña. Mi corazón dio un vuelco. La prueba. Ricardo, el hombre precavido, el estratega, no la habría llevado a una cita peligrosa. La habría escondido en el lugar más obvio y a la vez más invisible, en un objeto personal que nadie pensaría en revisar. Corrí a la farmacia y compré un adaptador. Inserté la tarjeta en la computadora, mi pulso martillando en mis sienes. No había contraseña. Se abrió directamente. Y lo que vi me dejó sin aliento. Era un video. La cámara estaba fija.
probablemente oculta. La imagen mostraba el despacho de Fernando en la oficina. Fernando estaba sentado, y frente a él había dos hombres de aspecto rudo. La calidad del audio era excelente. El trabajo tiene que ser limpio, decía Fernando, su voz tranquila y letal. Tiene que parecer un accidente, un infarto, un despiste al volante. Cerca del túnel viejo, en el tramo de la sierra. Nadie hace preguntas por ahí. Ricardo se ha vuelto un problema, y los problemas hay que eliminarlos. Era una confesión. La orden de ejecución de mi esposo, la semilla de un beneficio equivalente, había florecido. Y ahora yo tenía el arma para cortar de raíz el árbol podrido que era Fernando Altamirano. Con la grabación en mi poder, sentí un frío glacial recorrer mis venas. Era la calma del cazador que finalmente tiene a su presa en la mira. Ya no había dudas, ni teorías, ni fantasmas. Solo la cruda y brutal verdad grabada en un archivo digital. Sabía que mi siguiente movimiento tenía que ser impecable. Un solo error y Fernando podría escurrirse como el animal rastrero que era. No podía simplemente entregar el video a la policía local. Fernando tenía amigos en todas partes, gente que le debía favores. Necesitaba un aliado inquebrantable, alguien fuera de su círculo de influencia, y solo había una persona en la que Ricardo habría confiado su vida, el licenciado Beltrán, un viejo abogado de la Ciudad de México, famoso por su integridad y su aversión a los corruptos. Había sido amigo de mi suegro y había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas, hasta que Fernando, en una de sus tantas modernizaciones, lo reemplazó por un bufete de abogados más joven y agresivo. Llamé al licenciado Beltrán. Su voz, aunque envejecida, conservaba la misma autoridad y calidez que recordaba. Le expliqué la situación brevemente, sin entrar en detalles por teléfono. «Elena, qué terrible lo que me cuentas, aunque conociendo al sujeto no me sorprende», dijo con un suspiro cansado. «Ricardo era un buen hombre, demasiado confiado. Vente a mi despacho en la capital, trae todo lo que tengas, y sobre todo, no le digas a nadie a dónde vas. A nadie, ¿me entiendes?» Comprendí la gravedad de su advertencia. Ni siquiera Mateo podía saberlo. Le dije que iría a pasar unos días con una prima en Puebla para despejarme. Él pareció aliviado de que por fin entrara en razón y dejara de obsesionarme. Su inocencia me dolía, pero era necesaria para protegerlo. Hice varias copias de la tarjeta de memoria y del contenido de la USB. Envié una a un casillero postal que Sofía abrió en San Diego. Otra la escondí en el rancho, y la original la guardé conmigo. Al día siguiente, conduje hacia la Ciudad de México. Cada kilómetro me alejaba de mi hogar, pero me acercaba más a la justicia. Mientras conducía, pensaba en el estilo de vida que Fernando había construido sobre la traición. Recordaba cómo, en la última fiesta de Navidad de la empresa, celebrada en una lujosa mansión que había alquilado en las Lomas con chef privado, él había hecho un brindis por la lealtad y la familia. Había regalado a los gerentes de alto nivel plumas Montblanc, mientras planeaba la ruina del hombre que le había dado todo. La ironía era tan amarga que casi me hacía vomitar. El despacho del licenciado Beltrán estaba en un edificio antiguo y señorial en la colonia Roma. Era un lugar que olía a libros, a madera y a justicia de la vieja escuela. Le mostré todo. Los documentos del proyecto Alondra, mi testimonio sobre Javier, y finalmente, la tarjeta de memoria. Vimos el video juntos en su computadora. El licenciado no dijo una palabra, pero su mandíbula se tensaba más con cada frase de Fernando. Cuando la grabación terminó, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró. «Elena, esto es monstruoso, pero es la pieza que necesitábamos. Con esto no solo lo hundimos por fraude, sino por homicidio. Pasamos las siguientes horas trazando un plan. No sería un ataque frontal, sería una emboscada. Beltrán explicó que la clave era acorralarlo desde todos los frentes simultáneamente. El fiscal y el mediático. Vamos a presentar esto ante una fiscalía especializada en delincuencia organizada, aquí en la capital. Gente que no se deja intimidar, explicó. Pero antes, vamos a darle la oportunidad de que se ahorque solo. El plan era el siguiente. Yo regresaría y le diría a Fernando que estaba lista para firmar los papeles.
Le pediría una última reunión en las oficinas de Construcciones Valdivia, en la sala de juntas, para despedirme simbólicamente del legado de mi esposo. A esa reunión, no solo asistiría yo, Beltrán estaría presente como mi asesor legal, y sin que Fernando lo supiera, Javier Serrano también estaría allí. Simultáneamente, el equipo de Beltrán presentaría la denuncia formal con todas las pruebas. El objetivo era que la orden de aprehensión se emitiera justo mientras estábamos en esa reunión. Quiero que vea tu rostro, Elena, cuando se dé cuenta de que su mundo se viene abajo, dijo Beltrán con una chispa de fuego en sus ojos. Es lo menos que le debemos a Ricardo. El regreso a casa fue diferente. El miedo había sido reemplazado por una determinación de acero. Llamé a Fernando. Mi voz era la de una mujer derrotada. Fernando, tienes razón. No puedo seguir luchando. Estoy lista para firmar. Pero te pido un favor. Hagámoslo en la oficina, en la sala de juntas. Quiero ver el lugar de Ricardo una última vez. Pude sentir su sonrisa triunfante a través del teléfono. Claro que sí, Elenita. Lo que tú necesites. Sabía que entenderías. Te espero mañana a las 10. Había mordido el anzuelo. La noche antes de la reunión fue la más larga de mi vida. No dormí. Me senté en el estudio de Ricardo, con la luz apagada, mirando por la ventana. Pensé en nuestros años juntos, en los sueños que habíamos construido y en cómo un hombre los había convertido en una pesadilla. No sentía odio. Sentía una profunda y fría necesidad de equilibrio, de que la balanza, que se había inclinado tan violentamente hacia la oscuridad, volviera a su centro. Al amanecer, me vestí con un traje sastre sencillo pero elegante. Elegí un pañuelo de seda que Ricardo me había regalado, uno con pequeñas alondras estampadas. Era mi armadura. Cuando el licenciado Beltrán y Javier pasaron por mí, asentí con la cabeza. Estaba lista. El viaje a las oficinas de Construcciones Valdivia fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos. Al llegar, vi el coche de Fernando estacionado en el lugar reservado para el director general, el lugar de Ricardo. Era un BMW último modelo, de un color gris metálico que brillaba arrogantemente bajo el sol. Era el símbolo perfecto de su usurpación. Entramos en el edificio. La recepcionista, una chica nueva que no me conocía, nos anunció. Subimos en el elevador. El corazón me latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. La puerta de la sala de juntas se abrió, y allí estaba él, de pie al frente de la gran mesa de caoba sonriendo. La sonrisa de un hombre que cree haber ganado. Fernando nos recibió con los brazos abiertos, una parodia de calidez que ahora me resultaba grotesca. Elena, querida, qué bueno que viniste. Y licenciado Beltrán, qué sorpresa. Hacía años que no nos veíamos. Su mirada se deslizó hacia Javier, y por un instante, su sonrisa vaciló. Un destello de confusión, de molestia cruzó su rostro. Javier, ¿qué haces tú aquí? El señor Serrano me acompaña como testigo, dije con voz neutra, tomando asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre ocupaba Ricardo. El licenciado Beltrán se sentó a mi derecha, y Javier, visiblemente nervioso pero decidido, a mi izquierda. Fernando frunció el ceño, pero rápidamente recuperó la compostura. Se sentó frente a mí, colocando una carpeta de cuero sobre la mesa. Bueno, como quieran. Supongo que son formalidades. Aquí están los documentos, Elena. Es el acuerdo de cesión de acciones. Como acordamos, te garantiza una pensión vitalicia muy generosa. Solo necesito tu firma. Abrió la carpeta y deslizó un bolígrafo costoso sobre la mesa hacia mí. No lo toqué. En su lugar, deslicé una de mis propias carpetas, la que contenía las copias del Proyecto Alondra. Antes de firmar nada, Fernando, me gustaría que aclaráramos algunas cosas. Por ejemplo, los pagos millonarios a una empresa llamada Servicios Integrales del Norte. La sangre abandonó el rostro de Fernando. Miró los papeles, luego a mí, y soltó una risa forzada. Elena, por favor, esos son tecnicismos contables. No tienes por qué preocuparte por eso. Son estrategias fiscales para optimizar recursos. Ricardo estaba al tanto de todo. Eso es mentira, intervino Javier, su voz temblorosa pero clara. Don Ricardo descubrió sus fraudes. Lo sé porque yo le ayudé a rastrear el material que usted se robaba.
Fernando se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia. Tú, miserable, te atreves a acusarme en mi propia oficina. Estás despedido. Ya lo despidió hace meses, Fernando, dijo el licenciado Beltrán con una calma exasperante. Y su testimonio es solo una parte de la historia. El teléfono de Beltrán vibró sobre la mesa. Lo miró. Luego me dirigió una leve inclinación de cabeza. Era la señal. Fernando, continué, mi voz ahora sin rastro de debilidad. Ricardo sabía que lo ibas a matar. El shock en su rostro fue genuino. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Estás loca. Ricardo murió de un infarto. Todo el mundo lo sabe. Murió porque tú lo ordenaste, dije, y en ese momento la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. 2 hombres altos, vestidos de traje, entraron. Eran agentes de la fiscalía. Fernando Altamirano, dijo uno de ellos, su voz resonando en el silencio tenso. Queda usted detenido por los delitos de fraude, administración fraudulenta y como principal sospechoso en la investigación por el homicidio del señor Ricardo Valdivia. Fernando se quedó paralizado, su mirada saltando de los agentes a mí, y luego al licenciado Beltrán. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad desesperada. Esto es un error, un malentendido. Ella los envenenó en mi contra. Mientras los agentes le leían sus derechos y le ponían las esposas, su mirada se encontró con la mía. En sus ojos no vi arrepentimiento, solo odio puro, y la rabia de haber sido derrotado. Mientras se lo llevaban, pasaron junto a un retrato de Ricardo que colgaba en la pared, un retrato que Fernando no se había molestado en quitar. Fue como si mi esposo estuviera presenciando su propia justicia. Cuando se fueron, un silencio profundo llenó la sala. Javier soltó un suspiro que pareció liberar años de tensión. El licenciado Beltrán puso una mano en mi hombro. Se acabó, Elena. Se hizo justicia. Pero para mí, no se sentía como una victoria. Se sentía como el final de una larga y dolorosa guerra. El camino por delante sería complicado. El juicio, el escándalo mediático, la reestructuración real de la empresa. Mateo tendría que enfrentar la verdad sobre el hombre que admiraba. Pero por primera vez en meses, sentí que podíamos reconstruir. El legado de Ricardo no eran los edificios ni el dinero. Era su integridad, su honestidad, valores que Fernando había intentado destruir, pero que al final habían prevalecido. Esa tarde, llamé a Mateo y a Sofía. Les pedí que vinieran a casa para cenar. Necesitaba tener a mi familia unida. Les conté toda la historia, desde el túnel hasta la detención. Mateo estaba devastado, incrédulo al principio, pero las pruebas eran irrefutables. Lloró, no por Fernando, sino por su propia ceguera y por el dolor que me había causado. Lo abracé fuerte. No es tu culpa, mi amor. La lealtad a veces nos ciega. Tu padre también estuvo ciego durante mucho tiempo. Esa noche, sentados a la mesa, los 3 juntos, sentimos la ausencia de Ricardo más que nunca. Pero ya no era una ausencia dolorosa, sino una presencia serena. Habíamos honrado su memoria. Habíamos luchado por su verdad. Más tarde, sola en el estudio, miré por la ventana hacia la noche estrellada. Pensé en el tráilero, en su advertencia. Quizás no eran fantasmas lo que habitaba en ese túnel. Quizás era algo más. Un eco, una energía, el amor de un hombre tratando de proteger a su familia incluso desde más allá de la vida. O quizás, simplemente, fue la voz de mi propia intuición, fortalecida por el dolor y la necesidad de justicia. No importaba. Lo que importaba era que había escuchado. A las 2:59 de la mañana, en la más profunda oscuridad, alguien me llamó por mi nombre, y yo respondí, gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros.
Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Espero que esta historia te haya acompañado. Si te gustó, por favor, déjame un comentario y sigue el canal para no perderte las próximas. Me ayudaría muchísimo saber qué otras historias o temas te gustaría que exploráramos juntos. ¿Tienes alguna anécdota que te gustaría compartir? ¿Alguna idea para un futuro relato? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Como una forma de agradecer tu apoyo y de ayudar un poquito al canal, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Son pequeñas cosas que nos reconfortan el alma. Que Dios los proteja a todos. Un abrazo grande.